La Defensoría del Público es un organismo que nace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene la misión de promover y proteger los derechos que tienen las audiencias de la radio y la televisión en Argentina, que actúa en todo el país y que tiene como atribución, digamos, la promoción del derecho a la comunicación y no la aplicación de sanciones. Tiene que ver con corrernos de la perspectiva que plantea la comunicación como una mercancía y ubicarnos en la definición de la comunicación como derecho. Esto implica esta interpelación que ya no es la del consumo, ya no es la de si en un programa o en una publicidad de una emisora hay una situación estigmatizante o discriminatoria, tus opciones son cambiar el medio o apagar. Digo, esa es la interpelación desde el punto de vista del consumo. Pasamos a la interpelación desde el punto de vista de derecho y por eso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual crea un organismo específico que trabaje en defensa de los derechos del público. Y la Defensoría lo que va a hacer es construir, ser un puente entre los actores del campo comunicacional y las audiencias, entendiendo que partimos de una asimetría, no es una relación igualitaria. Entonces se requiere la acción estatal para poder llevar esa voz, esa demanda al campo comunicacional. Fíjense qué pasó desde que la Defensoría del Público empezó a funcionar en noviembre del 2012. Recibimos más de 13.000 temáticas, casi 14.000, denunciadas por las audiencias de la radio y la televisión argentina. Esto quiere decir que había una necesidad concreta de contar con un organismo que cumpla esta función. ¿Cuál es la principal preocupación que las audiencias de la radio y la televisión argentina plantean? Y tiene que ver con las cuestiones de géneros, entendiendo esta categoría, en nuestro caso, como aquellas coberturas vinculadas a la violencia contra las mujeres o aquellas operaciones de sexualización o cosificación de las mujeres en la radio y la televisión, pero también aquellos derechos vinculados a el respeto a las orientaciones sexuales y a las identidades de género de las personas. La Defensoría recibe una denuncia o una consulta. Lo que hace es primero solicitar el material, analizarlo de una perspectiva interdisciplinaria, una mirada jurídica, pero también una mirada comunicacional y ver si hay vulneraciones de derechos. Y en el caso de que haya vulneraciones sobre los derechos, trabajamos en la construcción de reparaciones. Existe como una perspectiva de poder construir una acción reparatoria en la propia matriz simbólica y teniendo en cuenta dos cuestiones. La celeridad, digamos, que no sea una reparación un año después de que el hecho fue comunicado en los medios, y también que se respete, digamos, el momento o el marco del programa en que esos derechos fueron vulnerados. ¿A qué me refiero? Si hubo una vulneración en un programa a las 3 de la tarde, que la reparación no sea a las 3 de la mañana, sino que pueda interpelar a las mismas audiencias que ese programa o esa producción tiene. Digo, y esto en el caso de la violencia contra las mujeres en la radio y la televisión es muy importante porque todavía está presente una matriz que, además de mercantilista, es clasista y es heteronormativa. Entonces, digamos, poder trabajar en la comunicación, digamos, ese cruce que no tiene solo que ver con la condición de mujer, por ejemplo, sino con la condición de pobre. En el caso de clase, ¿se acuerdan las coberturas de los femicidios, por ejemplo, por un lado de Lola y por el otro lado de Melina? Dos casos donde vemos que la representación de una víctima de la peor expresión de la violencia contra las mujeres, el femicidio, es diferente por su condición de clase. Melina era una chica que no estudiaba, no trabajaba, digamos que por su modo de vida ese era su destino. Y Lola era una abanderada, era una artista. Entonces encontramos en ese modo de representar las noticias víctimas por las cuales vale la pena, digamos, luchar y otras que no. También muchas veces el énfasis está puesto en la espectacularización de la información. Vemos que se hace coberturas donde se explica cómo se ejerció la violencia. Digo, y eso tiene que ver con cuántas puñaladas, digo, incluso a veces con recreaciones de las situaciones, entonces cómo se espectaculariza, también por supuesto desde otros elementos del lenguaje audiovisual como la música, digo, o las animaciones, y de esa manera
se pierde la idea de una problemática social que nos afecta a todos y a todas. Si no discutimos y reflexionamos colectivamente sobre esto, es difícil transformar, digamos, la lógica no solo comunicacional, sino nuestra mirada sobre el mundo.